Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo amanecieron hoy? Bendecidos. ¿Estamos listos? Bueno, saludamos a las personas que se conectan a través de nuestro canal de YouTube, que nos siguen, que comparten. Suscribirse es gratis, entonces se puede suscribir. Si usted no se ha suscrito al canal de YouTube, lo puede hacer también. Y comparta la palabra del Señor a través de estas redes. ¿Listo? Esta mañana queremos seguir con una enseñanza que hemos iniciado hace 6 semanas realmente, sino que la semana pasada tuvimos un paréntesis por lo de la celebración de los grados de los niños. ¿Sí me extrañaron? Yo no estaba realmente en otra iglesia predicando, pero queremos continuar y con una novedad muy especial. Hoy me va a acompañar mi esposa porque ella enseña mejor que yo, entonces ella seguramente va. Es mi madre. Entonces ella nos va a ayudar. ¿Estamos listos? ¿Conocer a Dios? ¡Qué alegría! Que no griten tanto. ¿Cómo dice el título? Conocer a Dios por su nombre. Eso. Entonces, ¿cómo se llama? Conocer. ¿Ya lo aprendieron a pronunciar en hebreo? ¿Se acuerda que no se puede pronunciar? ¿Sí se acuerdan? Que la traducción a nuestro castellano fue YH, WH, y que más o menos era como un respirar, ¿cierto? Que realmente el pueblo hebreo no nombraba al Señor, su nombre es santo. De hecho, cuando escribían el nombre en los pergaminos, usaban una pluma nueva para escribir el nombre del Señor. No se usaba una pluma usada. Entonces, al traducirlo a nuestro idioma, esa fue la traducción, y nosotros le agregamos las vocales. Entonces, en unas traducciones quedó como Jehová, en otras quedó como Yahvé o Yahweh, ¿sí? En la de Jehová se le colocó en vez de la Y una J y se colocaron las vocales. Y en la de Yahweh se colocaron las vocales y nosotros lo pronunciamos. Pero realmente, cuando Dios se revela, en el Antiguo Testamento hay varios nombres que revelan su naturaleza. Y eso es lo que hemos venido viendo, que cada vez que nosotros vemos un nombre compuesto de Dios, está revelando lo que Él es. Amén. Solamente algo de lo que Él es. ¿Listo? Y tenemos un versículo que dice ¿cómo? Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová, Dios, hizo la tierra y los cielos. Así diría nuestra traducción. El día que YHWH hizo los cielos y la tierra. Dice, el Dios creador. ¿Se acuerdan que estudiamos sobre el Dios creador? Entonces, el Dios en el que creemos. ¿Usted sabía que en la humanidad hay muchos dioses? ¿Y esos dioses quiénes son? Son hombres que se creyeron dioses y otros creyeron que también eran dioses y los endiosaron. Pero realmente el Dios es uno solo, el creador de los cielos y de la tierra. No es hombre. ¿Amén? No es hombre. Se manifestó como hombre en la persona de Jesús para salvar a la humanidad. ¿Listo? Dios, un hombre perfecto, se manifestó, pero Dios no es un hombre. ¿Listo? ¿Estamos listos? Entonces vamos a ir sin más preámbulos al cuarto nombre, que es el Shaddai. Significa el Dios Todopoderoso. Cuando Dios se revela como el Shaddai, está diciendo que Él es el Dios Todopoderoso. Listo. En el libro de Génesis, en el capítulo 17, se le revela a Abraham con ese nombre. Y dice Génesis, ¿cómo dice? 17:1. Yo soy el Dios Todopoderoso, el Shaddai. Anda delante de mí y sé perfecto. Entonces Dios se le revela a Abraham como el Dios Todopoderoso. Pero había algo que Abraham no podía. ¿Qué era lo que no podía? Tener hijos. No podía engendrar un hijo. Y Dios le dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Entonces hay cosas que para nosotros son imposibilidades, no podemos. Pero tenemos un Dios Todopoderoso. Por Dios no hay ningún problema, Él todo lo puede. Cuando hay un problema de que no podamos, el problema está en nosotros.
específicamente nuestra mente, cuando dice yo no puedo. Entonces, ¿se acuerda que hemos estado estudiando Hebreos 11 sobre la fe en los miércoles, los que vienen los miércoles? Bueno, los que no vienen pueden ver también los videos en el canal de YouTube. Y hemos estado estudiando sobre la fe y aprendimos en Hebreos 11:6 que sin fe, ¿qué pasa? Sí. O sea, imposible recibir de Dios cuando yo no creo. Pero el problema de nosotros cuando decimos que creo o no creo es simplemente un decir. Sí, yo creo. Entonces yo ya creo porque yo digo, sí, ya creo. Y entonces a veces asociamos creer con simplemente decir, sí, yo creo. Pero Santiago escribió por el Espíritu Santo en su carta, los demonios también creen y tiemblan. Entonces, la mejor traducción de creer es obedecer. Y lamentablemente nosotros, en gran parte de la iglesia cristiana se predica un mensaje de creer como simplemente, sí, yo creo. Pero poco se enseña que creer es, anda delante de mí y sé perfecto. Yo soy el Dios Todopoderoso. Yo no puedo tener hijos, ya no puedo. No, todo apunta a que no puedo. Humanamente no puedo. El Señor dice, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Y qué pasó con Abraham cuando Abraham dice que creyó a Dios, no? Usted lo ve desde Génesis 12. Abraham, ¿cómo creyó a Dios? Pues saliendo de Ur, donde Dios le dijo que saliera. Y yendo a la tierra que Dios le dijo que le mostraría. Esa fue la fe de Abraham. Salir a un lugar que iba a recibir que él no sabía cuál era. Y dejar lo que Dios le ha dicho que dejara. Y a veces a nosotros nos cuesta tanto dejar lo que Dios nos dice que dejemos. E ir hacia lo que Dios nos promete que nos dará. Entonces, en la Biblia hay un montón de promesas. Pero si usted lee la Biblia y lo resume en Hebreos 11:6, es necesario que quien se acerca a Dios, vea que le hay y que tiene galardones para los que lo buscan. Entonces, hay cosas que yo tengo que dejar obedeciendo a Dios. Qué alegría, qué entusiasmo. Hay cosas que yo tengo que dejar obedeciendo a Dios. Pero el problema es que yo quiero tener control de todo y hacer las cosas como yo quiero. Y a eso yo llamo fe. No, yo fe, sé. No, yo lo acompaño en el espíritu, pastor. No, eso se llama brujería. Uno cuando acompaña está presente. La Biblia enseña en Romanos 12:1, dice, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos. Y ese es el culto nacional. Y nos cuesta un sacrificio obedecer. ¿O no? ¿O qué me dicen las finanzas? Dar con generosidad. ¡Wow! Y nosotros admiramos a los que Dios ha prosperado y a veces le da a uno cierta envidia. Pero vaya, mire cuál ha sido la fe de ellos. Esa parte no la queremos ver. Solamente vemos lo impresionante. ¿Listo? Entonces, mire, la fe de Abraham, diga, impresionante. Abraham se fue. Entonces, algunas frases. El omnipotente. Su forma compuesta es el Shaddai, ¿sí? Y significa literalmente Dios Todopoderoso. ¿Listo? ¿Hay otra frase aquí? Todopoderoso. Dios con poder absoluto sobre toda la creación. ¿Cuál es el Dios creador que tiene poder sobre toda la creación? Es la forma como él se revela a quién. Abraham, ¿cierto? El Dios todopoderoso. Hay una frase más. El que provee abundantemente. Viene de la raíz hebrea Shad, fuente de nutrición. Dios es mi fuente. Él es mi fuente. Amén. Cuando yo entiendo que Dios es mi fuente, empiezo a dejar de depender de otras fuentes. ¿Cuál es el problema para creer que yo estoy siguiendo otras fuentes? Uy, pero si no hago esto, si no dependo de aquí. ¿Listo? Y por último, la última frase que está en esta página es: el que basta. Dios es suficiente para todo lo que necesitamos. Entonces, cuando hablamos del Shaddai, significa el Dios Todopoderoso, significa
que Él tiene poder absoluto sobre toda la creación, significa que Él provee ¿cómo? ¿Cómo provee? Pero dígalo como si usted creyera que es abundante. ¿Cómo provee Dios? Abundantemente. El que provee abundantemente. Pero también significa la fuente. Él es una fuente inagotable, eterna, abundante. Y finalmente significa que Dios es más que suficiente para todo lo que necesitamos. ¿Listo? Para todo lo que necesitamos. Bueno, hay algunos textos aquí. Entonces, con esa palabra, con ese nombre, el Shaddai, el Dios Todopoderoso, Isaac bendice a su hijo Jacob. Aquí ya tenemos 3 generaciones. Abraham, Isaac y Jacob. Abraham es el abuelo, Isaac es el hijo que no se podía tener, por el cual Abraham creyó, y Jacob es el nieto, que llegó a ser Israel, la nación escogida por Dios, que no era nación. Dios llama a las cosas que no son como si fueran, para que lleguen a ser. ¿De dónde la saca? De donde es imposible. Ahora, si usted analiza estos 3 hombres, Abraham, ¿cuál es el problema de Abraham? Y el de Isaac. Isaac era el hijo de la promesa a través del bien del linaje, ¿cierto? De Jesús. Isaac. Entonces aquí Isaac es uno que bendice. ¿Listo? Abraham, hombre de fe. Isaac, uno que bendice. Y Jacob tenía un reto. Acuérdense que Jacob, la traducción es engañador, ¿no? Entonces Jacob tenía a su hermano gemelo que era Esaú, que siempre la bendición del padre la recibía el hijo mayor. Y eso estaban peleando desde el vientre, el uno tratando de salir primero que el otro para ser el primogénito. Eran realmente mellizos. Mellizos son hermanos que nacen en el mismo parto, pero que son diferentes. Gemelos son los que son iguales. Estos eran mellizos. El uno era peludo, el otro era pelado. El uno creía más, el otro creía menos. Eran diferentes. Entonces, Jacob dice que salió agarrándole el tobillo a Esaú, como teniéndolo. Yo soy el que quiero nacer primero, pero terminan haciendo primero Esaú. Y tienen todo un problema, le hace Génesis, todo un problema de por la primogenitura, la bendición del primer hijo, ¿sí? La bendición del que era primero. Finalmente terminan haciendo un negocio ahí. Jacob le termina comprando la primogenitura a Esaú. Esaú se la vendió barata por un plato de lentejas, ¿sí? ¿Sí han leído la historia? Bueno, entonces, más o menos eso. Entonces aquí Esaú tiene un problema. Y es que cuando Jacob tiene un problema, es que cuando ya Esaú se da cuenta que la había embarrado, había hecho un mal negocio, ya vendió. Entonces decide, cuando ve que papá finalmente termina dándole la bendición del primogénito, entonces decide matarlo. Entonces ya tiene un problema. Su hermano lo iba a matar. Y él sale buscando una esposa. ¿Cuántos se creen por esposa los jóvenes? Pero los jóvenes. 2, 3, 4. Creen por una esposa. Entonces, Jacob estaba creyendo por una esposa. Pero Jacob estaba grave porque lo venía el hermano persiguiendo para matarlo. Y Jacob no tenía recursos. Pero Jacob había obedecido a la ordenanza que le dio su papá al bendecirlo. O sea, me dice que Jacob es un hombre de fe. ¿Listo? Vamos a irnos con eso, que yo no sé si usted alcanza a coger las ideas. Génesis 28, 1 al 5, la bendición de Isaac sobre Jacob. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo. Y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, tu madre, y allí toma mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre,
y el Dios omnipotente, el Shaddai, todopoderoso, te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Entonces aquí Isaac bendice a Jacob. ¿Está viendo la bendición? Pero la bendición tiene una condición. ¿Cuál es la condición? Que él debía obedecer e ir a buscar esposa donde estaban las del linaje de la bendición. ¿Lo está cogiendo ahí? Entonces, cuando le dice, no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate y ve a Padán Aram, a la casa de Betuel, padre de tu madre. Le dice, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Después Labán resultó ser un suegro como pesado. Ustedes lean la historia. Termina engañándolo con Lea la fea. Y bueno, ustedes saben cómo fue la historia. Pero finalmente, Jacob es hijo de Raquel, la hermosa, la que Dios tenía. ¿Listo? Y cuando ya le dice qué debía hacer, cuando ya le dice qué debía hacer en obediencia, ahora sí le dice, y el Dios, el Shaddai, ¿cierto? Omnipotente, todopoderoso, te bendiga, ¿y qué más? Y te haga fructificar, estaba pobre el hombre todavía, y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Vamos a ver qué hizo Esaú. Y te dé la bendición de Abraham, el abuelo, y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras. También le prometió tierra que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, su madre, de Jacob y de Saúl. ¿Y qué hizo Jacob? ¿Qué hizo Jacob? Eso es fe. O sea, Jacob imitó la fe de Abraham, su abuelo. Y obedeció yendo donde su papá le dijo que debía ir para que la bendición fuera sobre él. ¿Cuántos creen que hay relaciones sobrenaturales? Dios tiene para nosotros bendiciones, pero bendiciones a través de personas. Y eso sí que es importante que lo podamos entender. Entonces yo, bueno, me da pena, pero para la gloria de Dios lo coloco como ejemplo. La relación con mi esposo es una relación sobrenatural. Y por eso he sido bendecido. Por eso nuestras hijas son bendecidas. Pues yo había podido buscarme otra vieja. Habían hartas. Había podido, después de que nací de nuevo, seguir saliendo con esta, con aquella, con la de los ojos cerrados, la Lea. Sí, hay una prédica chévere que me gusta, que es un pastor por allá, que llama Bailando con la más fea. Y es hablando sobre Lea. Yo pudiera estar bailando con la más fea. ¿Por qué? Por desobediencia. Entonces, cuando Dios me salva, pone en mi corazón, corte toda relación con todas las feas, Leas, todas estas. Con todas las cananeas feas. Todas, corte. Corte. Y el problema de uno es que uno quiere seguir lo que siempre ha hecho. Y entonces uno se pierde las relaciones sobrenaturales que Dios tiene a uno por guaricho. Para los que están en el canal de internet, guaricho no es una grosería, es una persona que no tiene vergüenza. Es una persona que quiere seguir haciendo su propia voluntad. ¿Cuántos creen que Dios tiene bendición? Pero fe, más que decir yo creo es que, ¿y cuánto nos cuesta obedecer? El ser humano desde pequeñito le cuesta obedecer. De hecho, a nuestros hijos tuvimos que enseñarle a obedecer con un fuetazo en la cola cuando eran bien chiquiticos. Y si usted tiene hijos, no le hace mal. La Biblia dice que un fuetazo no lo matará, pero sí salvará su alma del infierno. ¿Ha leído eso? Ay, qué cosa tan dura. Ay, no, pero usted, no, eso es lo que dice la Biblia. Pero también dice que el padre al hijo que ama. Entonces a veces uno lleva unos juguetazos del buto por desobediente. Mire, yo he escuchado historias tan estúpidas que dicen,
Alguien me dijo, no, es que Dios me quitó, porque le dije, quíteme todo lo que me estorba, y Dios me quitó mi mujer. Y se fue y dejó la mujer. No, Dios no se la quitó, él fue el que se fue. La gente hace lo malo, le echa la culpa a Dios. Para quedar bien con su propia conciencia. Porque nos cuesta un montón, ¿qué? Obedecer. O sea, la fe cuesta. La Biblia dice que la fe es mucho más preciosa que el oro. La fe cuesta. Entonces, lo más cómodo que sería, pues seguir como uno viene. Bailando con la fea. Bueno, en el caso de las mujeres, con el feo. Y no obedecer ni a Dios ni a sus padres. Aquí Jacob obedeció a Dios y a su papá. ¿Y qué pasó? ¿Qué le pasó a Jacob? Pueden decir. Y nosotros también vemos ahí en Dios el Shaddai, que Dios se le manifiesta a Abraham, que fue el primero que tiene esta revelación del nombre de Dios. Cada uno de nosotros, cuando venimos a los pies de Cristo, venimos con alguna situación específica. Y Dios se revela a algún área de nuestra vida. Por ejemplo, algunos llegan endeudados y Dios se manifiesta en sus finanzas. Y Él tiene una revelación de Dios como su proveedor. Y Él empieza a prosperar y ser bendecido. Y tuvo un encuentro con Dios en esa área de sus finanzas. Algunos encuentran a Dios. Abraham tuvo un encuentro con Dios en la imposibilidad que él tenía. El hijo. Y era que no podía tener una descendencia, que no podía tener hijos, que eran estériles y ancianos. Para él era imposible. Pero él tuvo ese encuentro con Dios, esa revelación con el Todopoderoso. Y él vio que cuando fue obediente a Dios, Dios le dio hijos. Y esa misma fe y esa revelación que tiene y la cual uno obedece, no solamente nos bendice a nosotros, la primera generación a la cual Dios se nos revela, sino que también Dios bendice generaciones. Porque a través de Abraham, esa revelación pasó a Isaac. Y después de Isaac, esa revelación pasó a Jacob. Y de hecho, cuando Isaac bendice a Jacob, lo bendice de la manera como Dios lo bendijo a él. Él le dice, vaya, búsquese una mujer, pero no cualquier mujer. Busque una mujer de la del pueblo, de la del linaje de Dios. Y él dijo, no se case con estas cananeas. Le dijo, vaya, busque. Le tocó él ir y buscar. Y pues a veces las del mundo son como más bonitas que las de la iglesia. Y no hay ni que buscarla, ellas se ofrecen solas. Porque la mujer del mundo o está gobernada por Satanás y ella tiene una sensualidad y una facilidad para atrapar, como la serpiente. Porque las mujeres sin Cristo son peligrosas. Ellas, al igual que una serpiente, son fáciles para envolver a cualquier presa y devorar. Por eso la palabra de Dios enseña que uno debe tener tanto cuidado. Y por eso Isaac le dice a Jacob, no de estas. Busque la que, para que usted pueda recibir la bendición que como padre yo recibí y como padre le estoy dando a usted, y para que usted siga dándole a sus generaciones, necesita ser obediente a Dios. Porque así como Abraham fue obediente, Isaac fue obediente, le transmitió la misma revelación del Shaddai a su hijo para que fuera. Y de hecho, Isaac fue y fue bendecido y buscó una esposa de acuerdo a los principios, al precepto de Dios, y obedeció y la bendición de Dios pudo dar. Lo que quiero decir es que cuando nosotros tenemos una revelación del carácter de Dios, lo que nosotros obedecemos también lo transmitimos. Porque uno puede predicar. Y lo que desobedecemos también lo transmitimos. Uno puede predicar, pero realmente lo que nosotros pasamos o lo que nosotros ministramos es lo que nosotros vivimos. Por eso la importancia de ser obediente. Ahora, si usted mira, Abraham, ¿cierto? Primera generación. Diga 1G. 1G. Isaac, 2G. Jacob, 3G. La generación 4G no fue con Lea, fue con Raquel, fue José. Entonces usted observa la bendición. De hecho, cuando usted lee el Antiguo Testamento, habla de las bendiciones de la obediencia. Si obedecieres al Señor, estas bendiciones vendrán y te alcanzarán. Entonces la fe, mi esposa está diciendo, ve y busca. Entonces la fe es una palabra activa, hay que ir y buscar. ¿De acuerdo a qué? A lo que Dios dijo. Entonces yo cuando voy a buscar, yo tengo ya una palabra. Entonces tengo una palabra que Dios me habló.
y voy a caminar en esa palabra. Y mi fe es activa, no es pasiva. Sí, yo creo. ¿Y cuándo se va a casar? Cuando tenga 80, yo lo pienso hacer. No, hermano, eso no es fe. La fe es activa. La fe dice, yo voy a ir. Ahora, mi esposa dijo, aquí estamos hablando de esposa, el caso de Saúl, de Jacob. Pero en el caso de Abraham era el hijo. Pero uno llega con diferentes circunstancias y en esas circunstancias otros llegan enfermos. Y ahí Dios le va a dar una palabra para su sanidad. Su sanidad es completa. Amén. Porque me gusta, perdón, me gusta lo que dice mi pastor John. Uno puede ir al médico y no está mal que uno vaya al médico. Pero no haga de lo que el médico le diga como si fuera palabra de Dios, como así dice el doctor. No, usted va al médico, el médico le dice, le da un concepto, es un ser humano. Estudia una profesión, medicina, pero él no tiene la última palabra. No es cuando recibe el día, no, ya mi diabetes, mi osteoporosis, así dice el doctor. No, así dice Dios. ¿Lo está cogiendo? Ahora sí, mi amor, qué pena. Bueno, y entonces estamos viendo que la bendición fue trasladada, la misma revelación que Abraham tuvo, la transmitió a su hijo, se la transmitió a sus nietos, y mi esposo hablaba de que la fe es obedecer, la fe tiene una acción. Y de hecho, Jacob desde el vientre de su madre, porque Rebeca también no podía tener hijos, y después ella queda embarazada y el Señor le habló, le dio una palabra sobre su vientre, le dijo, 2 naciones Ahí en tu están en vientre. tu vientre. Y esas 2 Y el naciones mayor servirá al pelean menor. entre sí, ¿sí? Y el menor, el mayor servirá al menor. ¿sí? Entonces había una lucha y había 2 simientes dentro del vientre de ella. De hecho, Jacob nació agarrado de su hermano y Jacob siempre anheló la bendición. Cuando uno tiene fe, uno anhela las cosas de Dios. Uno quiere más de Él. Uno quiere obedecerlo, uno busca cómo hacerlo. Y Jacob sabía que él era el menor, pero él quería la bendición del mayor. Y él siempre buscaba, y Esaú era el mayor, pero él menospreciaba la bendición. Para él eso no era importante. La menospreciaba de tal manera que Jacob sí anhelaba esa bendición, que Jacob le decía, denme su primogenitura. Sí, véndamela. Véndamela, regálemela, haga algo, pero negociemos esa primogenitura. Y Esaú la menospreciaba tanto que cuando él tuvo hambre, él dijo, ay, tengo hambre. Y Jacob había hecho las lentejas, porque la Biblia enseña que Jacob era un hombre de casa y a Esaú le gustaba andar afuera. ¿Sí? Entonces uno ve la naturaleza y la fe cómo nos hace diferentes a los demás. Y Jacob anhelaba tanto esa bendición que cuando vio que su hermano llegó casado, le dijo, pues tengo guiso de lentejas, pero se la doy si usted me da su primogenitura. Véndamela. ¿Sí? Y Esaú le dijo, listo, ¿yo para qué quiero? Esas fueron las palabras que la Biblia dice, yo para qué quiero la primogenitura si tengo hambre. Entonces muchas veces la gente quiere la bendición, pero menospreciando lo que Dios les da. Entonces, por ejemplo, uno le dice, busque a Dios, vaya a la iglesia, ore, mire, no debe congregarse, primero busque el reino de Dios, Jesús, dice, todo lo demás vendrá por añadidura. Pero si yo tengo necesidades, ¿yo para qué quiero ir a la iglesia? Yo lo que necesito es ir a trabajar. Si yo tengo esto, ¿yo para qué quiero la palabra? Y mucha gente hace como Esaú, menosprecia la bendición porque piensa que su provisión y todo lo que él necesita viene de sus fuerzas, no entendiendo que la bendición viene de Dios. Entonces hay una batalla en la mente y es dejarme mover por las circunstancias. A veces las circunstancias pesan mucho. ¿Se acuerdan la cura de la alabanza? Entonces ponga la balanza. ¿Cuál pesa más? ¿La lepra? ¿Era lepra? ¿Era lepra tal vez? ¿Quiénes estuvieron en la campaña? Hablo con los que estuvieron en la campaña. Viruela. Era viruela. La viruela del mono. Era viruela. Le mostró una balanza. Aquí estaba la viruela y aquí está tu alabanza. Y estaba la balanza inclinada hacia la viruela. A veces uno tiene la balanza inclinada hacia las circunstancias. Y uno sigue lo que dicen las circunstancias, se mueve por lo que dicen las circunstancias, escucha la voz de las circunstancias más que la voz de Dios. Y ahí es cuando nos desviamos. Porque al principio, cuando usted camina en fe, parece que fuera perdiendo. Pero yo he acuñado esta frase, el que ríe de último,
ríe mejor. Mire que fue tan impresionante que Jacob influenció a Esaú. Su obediencia, dice el texto, estamos en Génesis 28:6, dice el texto en el 6. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Una ismaelita, hija de Ismael, Ujú. hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de otras mujeres. Entonces, fue tal la fe, que realmente es obediencia, de Jacob, que influenció a Esaú. Y a veces la gente piensa que va a recibir la bendición de Dios porque se copia de lo que otro está haciendo, pero no tiene una palabra de Dios porque no tiene relación con Dios. Y entonces ahí no hay bendición, porque simplemente estoy tratando de copiar lo que otro que fue bendecido hizo, porque ese que fue bendecido le fue bien, entonces yo voy a copiar lo que ese hizo, pero no tengo una relación con Dios, luego no tengo una palabra de Dios en que voy a caminar. Entonces la vida cristiana es relación con Dios. Y es en esa relación con Dios que Dios te va a hablar. El ejemplo de Mark Hankins, era una hermana, sí, era una hermana, era una pastora o era una creyente que fue afectada con viruela, era una doctora, era una misionera, una predicadora, una doctora. Pero Dios le dio una palabra y le mostró una visión, la balanza. Mira cómo está pesando más la viruela. No puedo, estoy enferma, porque estoy así. Ahora comience a lavarme y ponga que este lado pese más. Entonces, a veces la gente va porque ve que otro es bendecido y dice: yo voy a hacer otro en lo que él hizo, porque como él es bendecido, voy a hacer lo que él hizo y voy a tratar de copiarme de él. No funciona. La fe funciona por una palabra que Dios te da. Y tú caminas en esa palabra que Dios te da, obedeciendo esa palabra que Dios te da. La mayoría de los milagros no ocurren así, ocurren en un proceso. Es un proceso. Es muy interesante, yo quiero seguir porque quisiera poder terminar. Entonces, miren, ¿qué vieron? ¿Qué aparecieron aquí? ¿Qué aparecieron aquí? De un lugar de maldición a un lugar de bendición por la obediencia. ¿Qué pisadas estoy siguiendo? ¿Estoy siguiendo los pasos que me determinan las circunstancias? No es que no da para más. Fui apretado por las circunstancias y me tocó. Tuve que hacerlo. Pero la Biblia dice que ninguno que ha creído en él ha sido avergonzado. Entonces, ¿qué me mueve? ¿Qué me mueve a mí realmente? ¿Me mueve lo que Dios me dijo? ¿O me mueve lo que el mundo dice? Lo que las circunstancias dicen. Lo que el problema dice. ¿Sí ven? Y eso nos cuesta. Entonces, esa es la fe. Así que, quiero seguir. Cuando usted mira, Jacob tuvo una relación con el Dios Todopoderoso, con el Shaddai. No fue simplemente algo como Esaú. Como él hizo, yo también voy a hacer. No, él tuvo una relación. Y aunque el hombre estaba sin nada, mire lo que narra el 28:10 al 13. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. ¿Usted imagina cuáles eran las circunstancias de ese hombre que tenía de cabecera una piedra? Que no tenía dónde hospedarse, durmió a la intemperie, por allá en el campo, en algún lugar. Entonces, cuando uno está obedeciendo a Dios,
No parece que fuera perdiendo, man. ¿Cómo así que yo estoy obedeciendo a Dios? Estoy durmiendo con una piedra de cabecera. Yo obedeciendo a Dios, durmiendo a la intemperie, yo. Bueno, al principio parece que fuera perdiendo. Se van a burlar de usted. Usted está estudiando, ¿qué? La palabra de Dios. ¿Y para qué? Estudia algo que le sirva, le dicen. ¿Qué está diciendo? ¿Está estudiando eso? Le dice a la palabra de Dios, eso. Le dice algo que le sirva, se van a burlar de usted. Parece que usted durmiera sobre una piedra y a la intemperie, o sea, usted está grave cuando usted decide obedecer. Según el mundo, porque para el mundo esto es una locura los que se pierden el evangelio. Pero los que se salvan, esos a nosotros, es poder de Dios. Entonces, no importa cómo vean las circunstancias, siga obedeciendo. Amén. Porque es ahí cuando la fe, más preciosa que el oro, es probada. Y cuando uno es probado, tiene la posibilidad de ser aprobado, promovido o desaprobado y seguir ahí. Y volver a repetir. Pero sigamos. Miren lo que sigue diciendo. Y soñó. He aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Ahora, no pierdan nunca los sueños de Dios. Lo bueno es que en medio de las circunstancias, Jacob seguía soñando las promesas de Dios. Jacob no tuvo problema en soñar con Dios, aunque su cabecera fuera una piedra, aunque estuviera durmiendo a la intemperie. Él dijo: yo estoy obedeciendo, yo voy en la dirección correcta, y aunque yo estoy apoyado en la tierra, mis ojos están en el cielo. Amén. Yo tengo los sueños de Dios. Amén. Entonces, una palabra de Dios produce sueños de Dios. Una palabra de Dios produce que sus imposibilidades se vuelvan posibilidades. Amén. Aunque Jacob no había visto a Rebeca, yo creo que ya Dios se la había mostrado. Físicamente él no la había visto. Pero yo creo que ya se la había mostrado. Por eso, aunque trabajó 7 años por ella, le dio otros 7. Hágale. Y dice que la amaba tanto que esos 7 le parecían 2 días. Una semana le pareció. ¿Hay mujeres solteras aquí? El hombre que realmente te ama, trabajará por ti. El vagabundo te ofrecerá basura. Piénsalo. El hombre que realmente te ama, trabajará por ti. Esperará por ti. El vagabundo te dirá: allí en la esquina hay un hotel, la más cerquita. Cerquita, aquí, corra. Estoy deprisa. El hombre de fe espera en Dios. La Biblia dice que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Y este hombre esperó. Y fue paciente y esperó y trabajó. Dios no tiene prisa. Y el que crea a Dios dice: no, va a tomar un tiempo, pues yo lo voy a ver. Amén. Porque el que cree, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, pero el que cree también verá la gloria de Dios aquí en la tierra. Amén. En lo que cree. Sí, amén. Pero necesitará ser determinado por una palabra que Dios le habló. No, Dios dijo. Dios me habló a través de mi autoridad espiritual, mi papá Isaac. Y me dijo que haga. Y cuando usted ve, dice que cuando él despertó, él se asustó. ¿Qué
Dios está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Sabe qué? Nadie más está conmigo, pero Dios está. Amén. Y aunque mi cama sea el piso y mi almohada sea una piedra, Dios está. Y dice, yo no lo sabía. Y dice que Ariel hizo un voto, o sea, se comprometió con Dios. Y dice, si yo logro llegar al lugar, porque eran lugares lejos, ¿no? Usted no montaba en Transmilenio y pasaba aquí al otro lado a ver la novia. No, eso tocaba lejos. Tocaba caminar, se le hacía de noche, no había dónde posar, tal vez ni recursos tenía, tocado en el piso. No es una travesía fácil. ¿Cuántos saben que lo bueno cuesta? Amén. ¿Usted ha oído el dicho, me costó un ojo de la cara? Lo bueno cuesta. Amén. Lo baratico está pues botado. Se encuentra, güey, en cualquier parte. Pero lo bueno cuesta. Y él comenzó a caminar y cuando se despertó dijo, yo no sabía que el Señor estaba aquí. O sea, esta es casa de Dios, esta es puerta del cielo. Y cogió la piedra en la que había puesto la cabeza para dormir y la ungió. Y dijo, esta piedra es una señal. Y aquí será mi lugar de adoración a Dios. Voy a venir a adorarlo aquí. Si Dios va conmigo en este viaje que yo voy, me guarda para que mi hermano no me mate, me da pan para comer, me da vestido para vestir, entonces Jehová será mi Dios. Y de todo lo que me dé, el diezmo voy a apartar para él. No estaba en la ley, todavía no existía la ley. Y él imitó a Abraham, que fue el primer diezmador, reconociendo a Dios en que Dios era el que le había dado. Luego usted ve que Jacob llegó a ser Israel, un hombre muy bendecido, ¿cierto? Sigamos mirando un poquitico más de la historia. Más adelante. El Shaddai, Dios Todopoderoso, con este nombre se reveló a Jacob en Génesis 35, 9 al 3. Que se le apareció Dios. Entonces la gente piensa que Dios se le aparece a cualquiera y ¡ay! ¡Se me apareció Dios! Yo caminando con el diablo y de repente Dios se me apareció. No, Dios se le apareció porque él caminó con Dios en obediencia a Dios, en una relación con Dios. Entonces la gente piensa que Dios le aparece así y se le apareció. No, literalmente Dios se le aparece a quien lo está buscando. Amén. La Biblia dice que el que busca, hallará. ¿Por qué estamos esta mañana aquí? Voy a estar en la ciclovía, ¿no? Pero estamos buscando a Dios. Con circunstancias, sí, cada uno con las propias. No sé cuál será su piedra, pero que esa piedra, que fue incómoda para dormir, sea una señal de la fidelidad de Dios, que levanta del polvo al pobre y lo sienta con príncipes, que cumplen sus promesas y que, como dijo Abraham, Él es poderoso para hacer todo lo que ha dicho. Amén. El Todopoderoso. Amén. Yo creo. Amén. Yo creo. Amén. Yo creo. Pero va a haber un proceso que vivir. Porque el problema es que tengo, primero, mentalidad de facilismo. O sea, yo creo sí es fácil. ¿Usted sabe que eso se llama prostitución? Le llaman la vida fácil. ¿Y yo? Sí es fácil, sí. No, va a ser difícil. Por eso no podemos de nuestras propias fuerzas. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Él soy fuerte. No sé cuál sea su piedra que usted trajo esta mañana aquí. Dijo el filósofo colombiano, de piedra de ser la cama, de piedra la cabecera, la mujer que a mí me quiera. Eso es algo cielo, ¿sabes? ¿Cuál es su piedra? Cuando él pone aceite, el aceite representa la presencia de Dios. Esa presencia de Dios sobre esa circunstancia hará que la misma circunstancia diga, sí, Dios es el Todopoderoso. Después se llamó ese lugar Luz, Betel. Luz. Usted comienza a leer
Usted dice, Dios mío. Pero Dios trabaja con gente dispuesta. Yo, en la campaña, nos aterrábamos con mi esposa, decíamos, gente viene del Perú. Le pregunté al pastor Roy, pastor, ¿cuánto vale el tiquete? Dijo, pastor Dubier, tiene que hacer escala en Lima. Ellos vienen de Arequipa, en Lima, y de Lima a Bogotá, y vale 2 millones de tiquetes por persona. Pero nosotros sabiendo que hay la campaña de fe, que ahí vienen los generales de Dios, aquí estamos. Y decía, hay unos que vienen en Bogotá, y el tiquete vale 3.000. Ida y vuelta son 6.000. Pero no van. Y pagan hospedaje. No van. Y llegan allá y pagan hospedaje, hotel, alimentación, todo. Pero van. Puede entender eso. ¿Sabe por qué no hicimos servicio a mitad de semana? Por eso. Que nosotros corremos allá. Porque Dios manda palabra a través de personas. Y sabemos qué tipo de personas son. Cuando usted ve más hanky, usted ve papá, abuelo, todos caminando. Usted ve como ve usted aquí en la Biblia en Génesis, usted ve aquí en la realidad. Amén. Es el papá, el abuelo, el hijo, el nieto, todos ahí. Usted dice, wow, esa es la unción que yo quiero. Amén. De gente fiel. Amén. De gente que cree, de gente que corre, de gente que va y dice, no importa si es difícil, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ay, no, pero se va a demorar ese servicio. ¿Cuánto dura la serie de Netflix? ¿Cuántas temporadas son? Los que de Netflix mucho. 3 temporadas, 5 temporadas. No me importa, se saca el tiempo. Oiga, 10 temporadas. Y la gente debe ver la serie de las 10 temporadas. Sume y multiplique por las horas. Y la gente le dedica tiempo. Y la gente va a la iglesia 1 hora de palabra. Está muy largo el servicio. Es que el pastor se le dio a predicar de Génesis a Apocalipsis. Y yo soñé, ahí sí soñé mejor que Jacob. Mientras él predicaba, yo soñaba. ¿Qué le estoy diciendo eso? Había el fuego dentro de usted. No se deje llevar de las circunstancias. No corra para donde corre el montón. Corra a donde Dios le dijo que hay que correr. Amén. Amén. Y aquí se le aparece a Dios. Mira lo que dice el texto. Apareció otra vez Dios a Jacob. Otra vez, ¿no? Otra vez a Jacob. Cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Entonces, aquí Dios le bendijo. Se cumplió lo que la oración que le hizo allá. Aquí ya está cumplida. Mira lo que sigue diciendo. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Como lo conoció el abuelo, lo conoció el nieto. No por precepto, por experiencia. Él lo vio. Yo conozco al Dios de mi papá Isaac y de mi abuelo Abraham, al omnipotente. Yo lo conozco y lo conoció. Siga, mi amor, siga. Crece, multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham, a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia después de ti, daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. ¿Usted sabe por qué los musulmanes no le han podido quitar la tierra a Israel al siglo XXI, después de Cristo? Porque hubo hombres de fe que creyeron antes. Amén. Y esa bendición ha alcanzado generaciones. Ni se la podrán quitar. Amén. Usted que está viendo el video, ni se la podrá quitar. Amén. Porque Dios dijo. Amén. Y le entregó la tierra. Dios cumple su palabra. Amén. Pero es necesario que quien se acerca a Dios crea que Él existe y que hay un galardón. Y que usted lo va a seguir por lo que Dios dijo. Y así las circunstancias digan lo que digan, usted lo sigue. Amén.
Pero hay procesos que tenemos que vivir. Muchos de esos procesos se llaman oposición. Usted va a ver personas que se van a oponer, incluso en su propia familia. Se levantarán voces que te dirán, no, no, no. Pero usted tiene que saber qué le dijo Dios. Amén. El problema es cuando yo no tengo con qué pelear la buena batalla de la fe. 1 Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Si no tengo la palabra de Dios, ¿a qué echar mano? ¿Con qué voy a pelear? Si no tengo relación con Dios, ¿con qué voy a pelear? No es lo mismo como peleaba Jacob a como peleaba Esaú. Porque Esaú solamente, ¿y qué hace este? ¿Y qué hace el otro? ¿Y qué hace aquel? ¿Y qué hace aquel? Hay gente que no camina por fe, sino por vista. Pero cuando usted cree a Dios, dice la palabra de Dios, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. La mejor traducción sería, obedeció Abraham a Dios y fue declarado justo. Amén. Entonces, ¿qué te ha dicho Dios? ¿Qué te ha hablado Dios? El Dios todopoderoso, el Dios todo suficiente, el Dios que tiene el control de toda su creación y el Dios que no tiene límites con nada. Pero dice que Él es galardonador de ¿quiénes? De los que le buscan. Y buscar es una palabra activa. O es ser una palabra activa. Entonces, es realmente pararnos esta mañana y pensar, individualmente usted que está ahí en el video también, piense. Si quiere, cierre por un momentico los ojos. Y piense, ¿qué le dijo Dios? Piense, ¿qué le ha dicho Dios? ¿Qué le ha hablado Dios? ¿Qué palabras de Dios tiene usted? ¿Y en qué palabra voy a caminar? Dice la Escritura, bienaventurada la que creyó, porque le será hecho conforme a lo que Dios ha dicho. ¿Y sabe qué fue una de las que creyó? El misterio de Jesús, la que corrió y tocó el manto de Jesús y estaba prohibido por la ley acercarse y hacer eso. Ella tenía una palabra, que sería libre, si solo corriera, la alcanzara y jalara esa opción. Me gustó como dijo Mark Hankins, la unción hace el trabajo. Aleluya. La unción hace el trabajo. Pero no puedo tener unción si no tengo una palabra. Yo tengo que tener una palabra. Lo que Dios me dijo. Un día Dios me dijo que iba a tener una familia. Yo no tenía familia. Cuando nos casamos con mi esposa, el médico dijo, no pueden tener hijos. Yo le dije a mi esposa, la Biblia dice, no habrá estéril en mi casa. No dije, amén, así dice el doctor. No, no dije así. Dije, no habrá estéril en mi casa. Y ahí está el fruto, vea. El primer fruto. ¿Sí? Entonces, es conforme a tu fe, te se ha hecho. ¿Dónde está tu fe? Jesús dijo, tened fe en Dios. Fe en Dios. Y cuando esté orando, crea que lo recibe y vendrá. Amén. Eso habla de un proceso. Yo creo que lo recibo, pero en lo que lo recibí en el Espíritu y se manifestará, hay un proceso donde mi fe será probada. Habrá un tiempo de dormir sobre la piedra. Habrá un tiempo que se te burlen. Habrá un tiempo que parezcas el más idiota de todos los idiotas para el mundo. Pero para Dios, uno que cree, Amén. uno que agrada a Dios, porque la fe agrada a Dios. Amén. ¿Cómo agrado a Dios? Cuando le creo. Sí, Cuando amén. Dios que dijo, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer Dios? Listo, estoy ahí, voy. Voy.
Por eso necesitamos rodearnos de gente de fe. Cuando tú te rodeas de gente de fe, la gente de fe te inspira. El problema es cuando nosotros nos rodeamos de gente que no es de fe. Cuando nos rodeamos de gente que parece ser de fe, pero sus hechos dicen lo contrario. Dicho en palabra de Dios, este pueblo de labio me ora, pero su corazón con sed de cabeza está lejos de mí, pensando otra cosa. Muchos me dirán que al día, Señor, Señor, Señor. Sí, Señor. Pero, señores, ¿qué hay que hacer, Señor? Yo voy a obedecer lo que tú dices, que tú eres mi Señor. El Todopoderoso es mi Señor. Amén. Y Él me patrocina todo lo que Él me ha dicho que va a hacer. Así que esta mañana, ¿vas a decir algo, amén? Solamente, si usted vino con un familiar, hablárselo allí. Ya cerramos la transmisión ahí. Te bendigo con esta palabra en nombre de Jesús.